Sociedad Bíblica de México presenta Navidad en Familia es estar juntos, compartir, cantar, estar cerca uno del otro, recibir, reír, celebrar. Navidad en familia es Jesús, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Mateo 1:21. Navidad en familia. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos en la lengua que puedan leer, entender e interactuar con la palabra de Dios. La institución de la familia nace del corazón de Dios y como elemento natural es fundamental en la sociedad donde se rige el comportamiento de los individuos. Sin embargo, vivimos en un entorno muy complejo, problemático y hostil. La familia se ha vuelto un blanco de ataque tremendo, tratando de destruirla. Por eso es necesario fortalecer la unidad de la familia. Según el plan divino, Dios estableció a la familia para darnos felicidad y ayudarnos a aprender principios correctos en un ambiente amoroso. Es el momento de fortalecer los lazos, de restaurar nuestra relación con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros nietos y con todas nuestras nueras y yernos, con nuestras suegras y suegros. Es tiempo de reforzar nuestros valores. Por eso te invitamos a reunirte con tu familia para seguir las transmisiones de nuestro canal oficial de YouTube del 1 al 24 de diciembre a las 10 de la mañana. Hemos preparado conferencias, participaciones musicales, programas para los niños, para las mujeres y para toda la familia. Jesús nació. De eso se trata la Navidad. Celebremos juntos, pues, Navidad en familia. Y dice la palabra, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Te esperamos, pues, y esto lo haremos para que ninguna familia se pierda. Dios te bendiga. Bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. Damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta aquí. Navidad en Familia nos permitió reflexionar en las Sagradas Escrituras acerca de los fundamentos de la familia y cómo Jesús vino a salvarla, a restaurarla, a unirla. Así que les damos la más cordial bienvenida. Les invitamos a que se queden con nosotros hasta el final del programa en Navidad en Familia y a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su venida gloriosa. Así damos inicio a nuestro programa. Nació Jesús.
la participación en esta ocasión del pastor Bulmaro Valle. Él es director de Iglesia Roca de Fe y también es presidente de la Honorable Junta de Directores de la Sociedad Bíblica de México. Buenos días. Qué bendición es estar con ustedes en esta mañana para compartir y escuchar juntos la palabra de nuestro Dios. En San Lucas capítulo 2, versículo del 25 al 35, nos dice de la siguiente manera: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre de él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y María estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto por caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Toda esta historia que acabamos de leer se desarrolla precisamente en el templo de Jerusalén. La Biblia nos habla de este hombre llamado Simeón, que estaba allá. Era un hombre que tenía características especiales. Era un hombre justo, era un hombre piadoso, era un hombre cuyo corazón estaba consagrado a Dios. Tenía una relación con Dios muy especial. La palabra que acabamos de leer dice que el Espíritu Santo estaba sobre de él. Le hablaba. Él tenía un oído muy especial para poder escuchar las indicaciones que el Espíritu Santo le daba. Escuchaba también, tenía un oído también sincronizado con el Espíritu Santo. Que cuando ese día tan especial, José y María llevaban al niño para circuncidarlo de acuerdo a la ley y al templo, él pudo escuchar e ir precisamente en ese día, en ese momento, para poder ver la promesa que Dios le había hecho a este hombre llamado Simeón. Y eso me habla de una manera tan especial, el poder saber que hay hombres que construyen sus hogares, construyen sus familias, hombres que pueden tener una comunión con Dios correcta, profunda, apartados de todo aquello que los distrae, apartado de todo aquello que los puede darles un enfoque diferente. Ellos tienen un enfoque con Dios. El consejo del apóstol Pablo en una de sus epístolas fue: puestos los ojos en Cristo. Hoy en la actualidad podemos ver a hombres consagrados también. Y si usted no es de ellos, usted puede ser. Usted puede ser una persona
que pueda escuchar a Dios y pueda ministrar a su familia de una manera especial, que la pueda llevar al templo, que la pueda educar a través de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la familia es lo más valioso que cada uno de nosotros tiene. Fíjate, la familia es la cuna de las enseñanzas más fundamentales, de los recuerdos más inolvidables, de las emociones más intensas, de la felicidad más desbordante y de la tristeza más profunda. Lo más valioso que tienes, aparte de tu trabajo y empresas o bienes materiales, es tu familia. Tu familia es muy importante. Podemos ver esta imagen maravillosa de José y María yendo precisamente con el bebé Jesús al templo. Allá pudieron recibir palabras que les maravillaron, que comenzaron a saber que Jesús tenía un propósito muy especial de ser el redentor de esta humanidad. Fíjate qué importante es cuando podemos encontrar ejemplos de hombres justos y piadosos, hombres que a través de la historia han podido tener esa comunión con Dios y han valorado de una manera especial a su familia. Uno de ellos fue Noé. Noé, el hombre de la generación antediluviana. La Biblia dice que tardó más de 100 años en construir el arca en que su casa se salvase. Hebreos 11:7 nos narra de una manera muy especial. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé estaba viviendo una época de mucha violencia, de mucha corrupción. Dios le habla en el capítulo 6 del libro de Génesis y le dice, el pensamiento de cada persona de esta generación es de continuo solamente el mal. Eso nos habla sencillamente de la descomposición moral, social, política, económica que se vivía en ese tiempo. Y Dios le dice a Noé, el fin de esta generación se termina. Pero antes hazte una arca. Y la Biblia nos enseña que Él preparó esa arca trabajando día con día. Tardó 100 años, imagínate. Pero hizo el trabajo correcto para que su casa, su familia, su esposa, sus hijos, sus nueras pudieran haberse salvado de ese juicio divino que se le llama el diluvio. La predicación nunca faltó. La enseñanza nunca faltó. Él fue un pregonero de justicia. Él llevó siempre el mensaje de que venía un juicio de parte de Dios por tanto pecado de aquella época. Si nosotros consideráramos que toda la gente que le escuchó, nadie volteó a Dios. Sin embargo, yo puedo decirles en esta preciosa mañana que Noé es un predicador de éxito. ¿Por qué es un predicador de éxito? Porque a través de su predicación,
su familia se convirtió. Su familia completa entregó su corazón a Dios. No solamente porque escuchó el mensaje del esposo o del padre, sino que aparte pudieron ver esa vida de recta, esa vida entregada, esa vida consagrada. Lo que él hablaba era consecuente con lo que él vivía. Podemos considerar a este hombre un predicador de éxito. Logró salvar a la familia. Qué importante en este tiempo es poder voltear nuestros ojos y poder saber que nuestra familia tiene que recibir la enseñanza de parte de Dios. Hay tantas cosas que nos ocupan. Sin embargo, tenemos que tomar decisiones radicales. Yo quiero hablarte también del ejemplo de un hombre que tomó una decisión radical. Se llamó Josué. Y Josué nos habla en el capítulo 24 de su libro, versículo 15. Él le habló a toda una nación. Él era el líder de esa nación en ese tiempo. Y le dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué decisión de este hombre? Había estado como responsable del liderazgo para conducir a esa nación en la tierra prometida 30 años. Y ahora, al final de su vida, él puede confrontar a toda esa nación, a todo ese liderazgo. Y les habla de que tienen que tomar una decisión radical en la vida. Todos tenemos que aprender a tener decisiones radicales. Si queremos vivir de una manera correcta, si queremos lo mejor para nuestra familia, tenemos que tomar decisiones radicales. Fíjate. En primer lugar, le habla dos cosas muy importantes a esta generación y les dice: si mal os parece servir a Jehová, escojan a quién van a servir. Si no quieren servir a Dios, está bien, ¿qué van a hacer? La vida, querido varón, querida dama, querida familia que me estás viendo, que me estás escuchando, es una vida de decisiones. Tenemos que saber hacia dónde estamos orientando nuestra vida. Este hombre pudo decirles: si ustedes quieren seguir con la cultura familiar, la cual sus padres vivieron hace muchos años y murieron en ella, háganlo. Háganlo. Si ustedes quieren imitar la cultura en la cual están viviendo con todos los pueblos alrededor, háganlo también. Ustedes toman su decisión. Si creen que no pueden servir a Dios y les gusta otra cosa, háganlo. Pero él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué interesante es poder ver precisamente a un hombre que está tomando una decisión por su familia. Una decisión por su familia. La Navidad es eso, querida familia. Son decisiones. No es solamente una fiesta. No solamente es una celebración. Es precisamente tomar la decisión de que Cristo, el que nació en Belén, pueda ser el Señor de nuestra vida, el Salvador de tu vida.
el Salvador que vino a entregar su vida en una cruz para que tú y yo podamos tener una vida abundante por toda la eternidad. Es el tiempo que debes tomar esta decisión de aprender a enseñarle la palabra de Dios a tus hijos, de tomar la Biblia y estudiarla tú para poderla mostrar de una manera práctica y también con una enseñanza profunda en los corazones de ellos. Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Qué interesante es que puedas tomar la palabra constantemente y anidarla en tu corazón. ¿Para qué? Para que tengas la gran oportunidad de compartirla también con tu familia. ¿Sabes que la iglesia y la familia son una fábrica de formación? En la iglesia, porque cuando tú vienes como familia, recibes la enseñanza de acuerdo a la edad. Habrá clases, habrá información bíblica, habrá una administración para tu vida, tanto para niños como para adultos. Y en la familia, cuando tú te llevas la enseñanza y puedes estudiarla, siempre tendrás la palabra correcta para poderle hablar y educar a tus hijos. El consejo de Dios es: instruye al niño en su carrera, y aun cuando sea viejo, no se apartará de ella. Qué importante es cuando podemos entender el origen de la familia. La Biblia dice en Marcos 6:9: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Si has pensado cuál es el origen de la familia, hoy la Biblia lo vuelve a confirmar en tu vida. La familia viene de parte de Dios. El matrimonio viene de parte de Dios. Un hombre y una mujer que cuando se unen, Dios dice que llegan a ser una sola carne. Dios ha diseñado de una manera tan maravillosa la familia, y hay un principio rector para que la familia funcione correctamente, y es precisamente la autoridad. El apóstol Pablo escribe en Corintios 11:3: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Qué interesante es saber que hay un orden de autoridad para someterse de una manera ordenada y no haya familias disfuncionales. El que está arriba es Dios, sigue Jesús. La cabeza del hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre. La autoridad de los hijos son los padres. Y cuando nosotros obedecemos correctamente la palabra, usted va a aprender a vivir de una manera en paz. Efesios 5:24-25 nos dice: así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Qué interesante, querida dama. El responsable de usted, su líder de usted, es su esposo. Cuando usted se somete, cuando usted le obedece en amor, sencillamente habrá un matrimonio armonioso. Y el marido, dice la Biblia: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Éxodo 20:12 nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué herramienta tan maravillosa nos da Dios para hacer que la familia pueda funcionar, pueda vivir de la mejor manera y usted sea una persona feliz, pueda cumplir el propósito para el cual Dios lo creó, pueda disfrutar su matrimonio, pueda ser feliz en casa juntamente con sus hijos y con sus padres. Este tiempo de Navidad no es solamente un día. Si usted tiene a Jesús ya en su corazón, qué bueno. Y si no, recíbalo. Y verá que esa Navidad es permanente y por la eternidad. Usted podrá tener la misma experiencia de Simeón, ser dirigido por el Espíritu Santo a través de su palabra. Dios te bendiga. Muchísimas gracias al pastor Bulmar Ovalle por el mensaje que nos ha compartido en esta ocasión. Dios le siga bendiciendo. Continuamos. Yo oraba, decía: Dios mío, yo no, a veces que no entiendo bien tu palabra, pues quizás porque no hablo tan así bien español, pues no la hablo. Para mí pues veo que ahí en la Biblia, quizás como nosotros hablamos náhuatl, y en la Biblia pues a veces hay algunas palabras que no las entiendo, pero ahí me baso de mi radio, ya nomás escucho, dice los capítulos y ya me baso en la Biblia, entonces ya entiendo y me saca de dudas la que no entiendo, me está hablando en mi lengua pues más o menos y pues, ya hago entender ahí y ya de lo que entiendo, entonces ya les comparto a mis hijos. Luego así se sienta mi familia a platicar y ya lo aprendo ahí. Y empezamos a escuchar. Y a veces luego mis hijos ya no entienden así bien náhuatl, digamos, pero yo les explico, les digo, yo entiendo esto. En español no entiendo quizás todo, pero les digo, aquí entiendo y así quiere decir. Y ya, así hacemos en mi familia. Cuando escuché esto, y me sentí contenta, me sentí feliz, dije, como que mi fe se aumentaba. Digo, Dios mío, grande eres, grande eres. Las manos de Dios pueden ser tus manos. Ábrelas para dar. Santa la noche, hermosas las estrellas. La noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador, una esperanza. Todo el mundo siente. Todo el mundo siente La luz de un pueblo la luz de un nuevo día
Damos la bienvenida a nuestro siguiente conferencista, el doctor Samuel Pagán. Es ministro ordenado de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Reconocido también y apreciado biblista puertorriqueño que ha publicado más de 60 libros y cientos de artículos. Ha trabajado en la edición y preparación de 5 Biblias de estudio y colaborado en decenas de proyectos de traducción de la Biblia en América Latina, Europa, África y en el lejano y Medio Oriente. Es un gusto poder escuchar su mensaje. Saludos cordiales en el nombre del Señor Jesucristo. Le habla su buen hermano y amigo, el doctor Pagán, Samuel Pagán, desde la ciudad de Jerusalén, una ciudad muy fría en estos días, donde estamos disfrutando una serie de peregrinajes educativos, enfatizando el ministerio, las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y estamos aquí en Jerusalén para saludar a la Sociedad Bíblica de México, donde esperamos la gracia de Dios nos acompañe, que todos puedan recibir estos videos, recibir estas enseñanzas, disfrutarlas, compartirlas para la mismísima gloria de Dios. Y en esta Navidad no puede haber otro tema tan especial, tan desafiante, tan grato, como el tema que vamos a estudiar el día de hoy, que es sobre Jesús de Nazaret y su nacimiento. Cuando estudiamos a Jesús de Nazaret, podemos llegar a su vida y a su ministerio por unos cuantos carriles. El primero de ellos es por el carril el carril canónico, donde podemos estudiar Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, cada uno de los capítulos de manera sistemática. Podemos estudiar también a Jesús de Nazaret desde una perspectiva temática, donde analizamos varias de sus enseñanzas, sus oraciones quizá, sus discursos, las parábolas, los milagros, las sanidades, los diversos elementos del ministerio de Jesús. Y cada uno de esos componentes ministeriales contribuyen positivamente a una enseñanza, algunos valores, unos elementos distintivos sobre el ministerio de Jesús de Nazaret. Sin embargo, estando en Jerusalén, acá, yo le estoy diciendo a mis estudiantes que hay una forma adicional de estudiar a Jesús de Nazaret. Y esto lo hemos descubierto y lo hemos articulado desde acá, desde Jerusalén, donde le digo que hay diferentes narraciones sobre las actividades y los discursos de Jesús de Nazaret. Y descubrimos narraciones del nacimiento, que son las que vamos a estudiar el día de hoy, narraciones del ministerio, donde estudiamos y vemos lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Y narraciones del ministerio vemos discursos de Jesús de Nazaret, parábolas de Jesús de Nazaret, oraciones de Jesús de Nazaret y algunas enseñanzas importantes sobre lo que el Señor hizo y dijo. También podemos estudiar sus hazañas, sus actos y específicamente podemos estudiar sus milagros. Y los milagros de Jesús de Nazaret se pueden dividir entre milagros de sanidades, milagros de liberación de demonios, milagros de resurrección de muertos y milagros sobre la naturaleza. Cada uno de esos milagros destacan algún componente temático, algún componente teológico, algún componente educativo que quería destacar Jesús de Nazaret. Por ejemplo, cuando hablamos de las sanidades, descubrimos el poder de Dios y de Jesús sobre el cuerpo, sobre toda la creación de Dios en el ser, en las personas, en los hombres y en las mujeres. Segundo, cuando hablamos de liberación de demonios, hablamos de la liberación y el poder de Cristo sobre la mente, sobre lo que pensamos, lo que está muy dentro de nosotros. Cuando hablamos de resurrección de muertos, destacamos el poder del Señor sobre la vida y sobre la muerte. Yo soy, decía el Señor, la resurrección y la vida del que esté en mí, aunque esté muerto, no vivirá, vivirá. Disculpe. Y los milagros sobre la naturaleza destacan el poder de Cristo
sobre todo lo creado, sobre toda la existencia, sobre toda la naturaleza. Cada uno de esos milagros pone de relieve el poder de Dios, la autoridad de Cristo, la revelación de Dios en Cristo para responder a las necesidades físicas más hondas y emocionales, más hondas que pueden tener las personas. Además, podemos estudiar a Jesús de Nazaret por las narraciones de la pasión. Y las narraciones de la pasión se dividen en tres grandes áreas. Número uno, los anuncios de la pasión. Número dos, la semana de la pasión, que comienza con la entrada triunfal y culmina con el Viernes Santo, con la muerte de Jesús de Nazaret. Y tercero, las narraciones de la resurrección, que inician el domingo en la mañana, cuando el Señor se revela en el sepulcro, el Señor se revela en los caminantes de Emaús y llega hasta la Galilea. Cuando estudiamos a Jesús de Nazaret, podemos estudiarlo por las narraciones del nacimiento, que vamos a estudiar hoy. Segundo, narraciones del ministerio, lo que dijo y lo que hizo, y también narraciones de la pasión. Cada una de estas narraciones destaca un elemento teológico, un elemento pastoral, si se quiere, un elemento personal y eclesiástico que se puede destacar, que se puede afirmar en la iglesia local, en la academia y en la comunidad. El día de hoy, porque estamos en la semana, en los días de la Navidad, vamos a destacar las narraciones del nacimiento. Nosotros vemos que cuando estudiamos los evangelios, Mateo y Lucas comienzan en Belén de Judea. Sin embargo, cuando uno estudia bien, Marcos comienza con las narraciones de Juan el Bautista. Y Juan comienza desde el día 1, cuando todo comenzó, en el momento de la creación. Cada uno de esos evangelios destacan componentes importantes de la vida de Jesús de Nazaret, mientras que Mateo y Lucas quieren destacar que quien nació en Belén de Judea, que quien llega al mundo en ese momento, quien nace en la época del gobierno de Herodes el Grande, no fue cualquier persona común. Fue el Mesías, fue Jesús de Nazaret, fue Jesús el Cristo. Quien nace no es cualquier personaje bueno de la historia. Quien nace es el que tuvo la capacidad de dividir la historia en dos. El que tuvo el poder de encarnar, dejar el espacio sideral, dejar la creación de Dios. Los salmos hablan y dicen que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. La Biblia y los salmos también dicen que ese es el Dios que cabalga sobre las alas del viento. Ese Dios eterno, que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, se hace realidad en una pequeña ciudad, en una ciudad pequeña, en una ciudad modesta, en una ciudad singular, en Belén de Judea, en Belén donde busca la manera, busca la forma de demostrar su poder, demostrar su autoridad, demostrar su virtud, demostrar su gracia, su gloria, para desde el día 1 poner de manifiesto que el Dios bíblico es un Dios que cumple sus promesas. La primera gran lección cuando estudiamos las narraciones del nacimiento es que el Dios bíblico cumple porque previamente había prometido. Por ejemplo, uno ve las promesas de Dios a Abraham, que le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo te voy a llevar a una tierra nueva, buena, grata, ahí tú vas a estar. Y ese Dios bíblico le cumple a Moisés y primero a Abraham. Y cuando Abraham sale de su tierra, llega al lugar determinado que Dios lo trajo, alrededor de Hebrón, y allí compra un lugar para enterrar a su esposa y ahí se queda. El Dios bíblico le promete a Moisés una liberación, finalizar con el cautiverio del faraón de Egipto. Y ese Dios bíblico, en el momento oportuno, se revela a Moisés en la zarza, prepara a Moisés, comisiona a Moisés, y Moisés toma al pueblo de Israel, lo lleva por el desierto y lo lleva hasta la tierra prometida. Moisés vio la tierra prometida desde el monte Nebo,
pudo ver toda la tierra prometida de forma panorámica y Josué entra con los hijos de Israel y las hijas de Israel a Canaán, la tierra prometida, que según el texto bíblico, tierra que fluye leche y miel. El Dios bíblico cumple sus promesas. Le prometió a David un reino que no tendría fin. Y uno de sus hijos, uno de los títulos del Mesías, es hijo de David. Ese hijo de David llega con fuerza en la figura de Jesús de Nazaret y se hace realidad. Y el Dios bíblico de esa manera cumple sus promesas. La gran enseñanza es que si Dios le prometió y le cumplió a Abraham, si Dios le prometió y le cumplió a Moisés, y si Dios le prometió y le cumplió a David, ¿qué nos hace sospechar a nosotros que el día de hoy sus promesas no se van a hacer realidad? Que el Dios bíblico ha dejado de cumplir sus promesas. No es así. Sencillamente, ese Dios eterno, que los cielos de los cielos no puede contener su gloria, se ha metido en la historia, en la figura de Jesús de Nazaret, para enseñarnos cómo es que se vive, para enseñarnos cómo se enfrentan las adversidades, para enseñarnos cómo uno enfrenta los grandes desafíos de la vida en el nombre del Señor y no finaliza siendo victorioso, sino finaliza siendo más que vencedor, más que victorioso, por medio de aquel que nos amó. Número uno, el Dios bíblico en las narraciones del nacimiento no solamente cumple sus promesas, sino que se revela como un Dios que quiere de nosotros la humildad, la sencillez, que quiere de su pueblo que tenga buen concepto de sí. No como el apóstol Pablo, que hablaba y decía, nadie tenga mayor concepto de sí, sino del que debe tener. Debe pensar de sí mismo con cordura, de forma tal que nuestra percepción de nosotros mismos sea una percepción adecuada, sea una percepción pertinente, sea una percepción justa, grata y noble. Ese Dios bíblico, que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria y que cumple sus promesas, se le ocurre nacer en Belén de Judea, una ciudad modesta, una ciudad sencilla, una ciudad de pocos habitantes. Recuerden el texto bíblico. Y tú, Belén Efrata, la más pequeña de las tribus de Judá, desde el día 1, desde el momento del nacimiento, desde las narraciones que hablan de la encarnación de Dios en Cristo en la ciudad de Belén, el Dios bíblico está hablando de humildad y sencillez. Cuando fue un adulto, le habló a la historia y le habló a la humanidad y le dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y añade, entonces encontrarán descanso para sus almas. Que muchas personas en la sociedad contemporánea no tienen descanso, no tienen descanso emocional, descanso espiritual, descanso de su alma, porque no han aprendido del Señor a ser mansos y humildes. No han aprendido del Señor a ser personas sobrias, a tener percepciones adecuadas de sí mismo. Ese Jesús de Nazaret, que nace en Belén y tiene que ser llevado a Egipto por la persecución de Herodes, cuando regresa con sus padres, no regresa a Belén, no regresa a Jerusalén, sino que llega a Nazaret. Y de acuerdo a las narraciones bíblicas de Nazaret, la percepción popular era que no podía salir nada bueno. Es decir, que nace en una ciudad modesta y humilde, se muda a la Galilea, a una ciudad que no tenía buen prestigio, para enseñarnos el valor de la humildad, de la sencillez. Las personas que triunfan en la vida tienen un concepto de sí mismas adecuado, pertinente, humilde, sencillo. Cuando estudiamos las narraciones del nacimiento, descubrimos, número uno, que el Dios bíblico promete y cumple. Número dos, que el Dios bíblico nos enseña el valor de la humildad. Número tres, cuando estudiamos las narraciones del nacimiento, descubrimos que Jesús de Nazaret, en estas narraciones de Jesús de Nazaret, cada vez que hay que tomar una decisión importante, cada vez que hay alguna confusión,
Cada vez que hay algún desafío extraordinario en los personajes de la Navidad, se envía un ángel. María, de pronto se da cuenta que su cuerpo está empezando a cambiar, que tiene sentimientos internos, dolores diferentes. Se aparece un ángel y le dice a María, no te preocupes, lo que está en tu vientre no es cualquier bebé, es la encarnación, es la promesa de Dios, el Hijo de Dios que viene. Noten, José, cuando se entera que María está embarazada, la quería dejar de noche, callado, sin que nadie se diera cuenta, no quería causar problemas. Dios se revela a José con un ángel. Dice, José, no te preocupes, lo que está en el vientre de tu esposa es algo especial que proviene directamente de Dios. No solamente a otros personajes se les revela, sino que en el campo de los pastores, en un momento de decisión importante, en un instante de desafíos extraordinarios, Dios se revela a un grupo de pastores y en el anonimato de la noche y en el silencio de las oscuridades de la vida, de pronto los cielos se abren. El silencio de los tiempos se rompe y se escucha un cántico angelical que dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Es decir, en el momento donde los pastores estaban en un momento de dificultad y de desafío, en el anonimato de la noche, cuando la noche estaba más oscura, Dios los ilumina con una revelación. Dios los ilumina con un cántico. Y ese cántico y esa revelación contienen el secreto de la Navidad. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, hay paz. Cuando la gloria de Dios se manifiesta y se hace realidad, hay paz entre las personas. Los ángeles recibieron el mensaje de forma extraordinaria. Los ángeles recibieron el mensaje de forma espectacular. La gloria de Dios, la paz de Dios se hace en realidad en la persona de Jesús de Nazaret. Cuando estudiamos las narraciones de la Navidad, descubrimos a un Dios que cumple sus promesas. Número 2, a un Dios que se revela con gracia, con amor, con paz, con dignidad, con fuerza, porque lo que Dios quiere no es enseñarnos a morir. Ahí vamos a llegar por la gracia de Dios, porque todos debemos pasar por ese camino final de la vida, sino el objetivo es enseñarnos cómo es que se vive. Y para enseñarnos cómo es que se vive, el Dios bíblico cumple sus promesas, se revela en momentos oportunos, tiene su ángel peculiar para ayudarnos en el instante adecuado. Pero sobre todo, la palabra ángel en la escritura lo que significa es mensajero, lo que significa es un enviado. Las narraciones de la Navidad le recuerdan al mundo entero, a la sociedad bíblica de México, a la comunidad en general, de que ese Dios bíblico se hace realidad en el momento oportuno y envía a sus ángeles para que podamos tomar decisiones correctas, para que podamos entender lo que nos sucede, para que podamos responder con sabiduría en los procesos decisionales para optimizar los resultados de nuestras decisiones. Ese Dios bíblico que cumple sus promesas, ese Dios bíblico que está al lado nuestro, ese Dios bíblico que nos enseña a vivir y que envía a sus ángeles, nos ayuda a superar los problemas de la vida. Los problemas grandes y los problemas pequeños. Las narraciones de la Navidad nos indican que Herodes el Grande estaba decidido a eliminar al Mesías, eliminar la promesa de Dios, eliminar la revelación divina. ¿Qué puede hacer un Dios eterno cuando esté en medio de la realidad? Usted está en medio de las realidades de la vida. Ayudarlo a vencer los problemas. José y María tenían un problema muy serio con Jesús y se llamaba Herodes el Grande. ¿Qué hace el Dios eterno para superar el problema de Herodes? Pues mueve a la familia y la mueve a Egipto. El Dios bíblico prepara el camino
para que nosotros podamos llegar y hacer su voluntad. El Dios bíblico nos da la fortaleza para poder superar las adversidades, superar los problemas, superar los conflictos. De la misma manera que ayudó a José y María a superar el problema de Herodes, un Herodes poderoso, un problema grande, un problema con potencial de muerte, un problema de hostilidad óptima. De pronto, José y María salen guiados por la gracia de Dios, motivados por una revelación de Dios angelical, y llegan a Egipto. Allí crecen, están seguros, Herodes no lo puede tocar. La gran lección de Herodes durante la semana, durante la experiencia de la Navidad, la semana que celebramos en estos días, es que el Dios bíblico, cuando tenemos problemas, no nos deja solos. A veces notamos que está con nosotros. A veces nos sentimos un poco solos y el Señor envía a su ángel. A veces el problema es grande como el de Herodes. A veces el problema es sencillo. Sin embargo, el Dios bíblico ha prometido que estará con nosotros y que al estar con nosotros nos da la victoria. Y al estar con nosotros nos da la victoria de forma extraordinaria para la mismísima gloria de Dios. Podemos estudiar a Jesús de Nazaret por el carril canónico Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Podemos estudiar a Jesús de Nazaret por el carril temático, oraciones, milagros, parábolas, prodigios, diversos temas relacionados con Jesús de Nazaret. O podemos estudiar a Jesús de Nazaret desde una perspectiva de las narraciones bíblicas. Y en vez de, en esta semana, en estos días de Navidad, en vez de estudiar las narraciones de la pasión o las narraciones de su ministerio en general, estudiamos las narraciones del nacimiento. Y las narraciones del nacimiento nos dicen que el Dios bíblico que le prometió a Abraham, que le prometió a Moisés, que le prometió a David, hizo realidad su promesa en Jesús de Nazaret. Y en la Navidad celebramos un Dios que está con nosotros, un Dios que tiene poder, autoridad, virtud, gracia y gloria para que nosotros podamos descubrir y disfrutar que sus promesas son fieles. Número 2, es un Dios que se preocupa por estar con nosotros en los momentos decisionales más importantes de la vida. Envía a su ángel, como a María. Envía a su ángel, como a José. Envía a su ángel como a los pastores. Y envía el ángel para ayudarnos a pensar bien, para ayudarnos a tomar decisiones correctas. Envía a su ángel para ayudarnos y llevarnos de la mano en los procesos decisionales de la vida. Porque a última instancia, quienes van a pagar las consecuencias de nuestras decisiones somos nosotros mismos. Ese Dios que promete y cumple, que está al lado nuestro con su ángel para ayudarnos en el instante adecuado, es el Dios que nos enseña en la vida. Y uno de los valores que nos enseña es la humildad, es la sencillez, es tener la capacidad de presentarnos ante el Señor tal y como somos, no teniendo más alto concepto de nosotros mismos del que podamos y el deseamos tener. Culmino esta reflexión de Navidad para decirles lo siguiente. En la Navidad recordamos un Dios que nos ayuda a resolver los problemas. Un problema grande como era Herodes es pequeño delante del Dios eterno de la Biblia. Un problema grande y poderoso como era Herodes no tiene virtud alguna contra un Dios eterno que está dispuesto a darle a la humanidad, darle vida y vida en abundancia. Cuando era niño superó a Herodes. Luego superó las dificultades que tenía con los discípulos. Al final superó un Pilato, superó la crucifixión, porque el Dios bíblico nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Le ha hablado su buen hermano y amigo, el doctor Samuel Pagán, desde una Jerusalén muy fría, desde una Jerusalén de temperaturas muy bajitas, pero sobre todo con un calor humano, con un calor espiritual
con un calor teológico extraordinario para la mismísima gloria de Dios. Que el Señor les bendiga mucho en México, a la Sociedad Bíblica de México, a todos los creyentes, en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Bye bye. Le damos muchas gracias al doctor Samuel Pagán por compartir el mensaje de este día y gracias a Dios por la enseñanza recibida. Continúen con nosotros. A continuación tenemos un mensaje especial de parte del arquitecto Julio Splinker Martínez, director general de Sociedad Bíblica de México. Damos gracias a Dios porque nos permite llegar a la culminación de estas series de conferencias enfocadas a la familia. En estos 24 días hemos abordado diferentes temas relacionados a la unión familiar. Porque a Dios le interesa tu familia, quiere sanar las heridas internas, desea restaurarles y sobre todo bendecirles. Hoy celebramos la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Él vino a buscarnos para salvarnos, darnos vida y darnos vida en abundancia y ayudarnos a vivir de una manera totalmente diferente. No dejes de pasar la oportunidad de reunirte hoy con tus seres amados, no solo para recordar su nacimiento, sino para que a partir de esta fecha Él esté presente en tu hogar. Dios nos llama en estos tiempos tan difíciles a proteger nuestras familias. Construyamos muros de protección con su palabra. Que uno de tus propósitos importantes para el próximo año sea tener un tiempo especial para buscar a Dios con tu familia, leyendo su palabra. Te aseguro que será de una gran bendición. Agradecemos al Señor por todos los que colaboraron para llevar a cabo este proyecto con estas transmisiones. Pastores y pastoras de las diferentes denominaciones, ministerios, conferencistas nacionales y extranjeros, amigos de otras sociedades bíblicas. Todos ellos fueron de un canal de bendición con sus mensajes para bendecirnos. También agradecemos a los ministerios de sábados infantiles que están sembrando la palabra en nuestros pequeñitos. Dios bendiga este esfuerzo y dedicación que hacen. De igual manera, damos gracias al Señor por todos los que nos acompañaron durante estas transmisiones. A todo el equipo que integra la Sociedad Bíblica de México, agradecemos el esfuerzo y compromiso que han demostrado para esta institución. A la Junta de Directores por su apoyo y respaldo. A todas las iglesias y ministerios que se han sumado a esta gran comisión para llevar su palabra a todo el territorio mexicano, confiando en lo que dice su palabra. Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Celebremos juntos, pues, Navidad en familia. Y esto lo haremos para que ningún mexicano se pierda. Dios les bendiga y muchas gracias por este tiempo que dedicaron para fortalecer a la familia mexicana.
Gracias por habernos acompañado en esta Navidad en familia. Fue un tiempo de mucha bendición, de gran aplicación para nuestras vidas y de reflexión para nuestras familias. Sociedad Bíblica de México, junto con nuestros colaboradores, pastores y ministerios, les damos las gracias por habernos acompañado. Es nuestro deseo que la palabra de Dios sea amada, estudiada, reflexionada, y así el nombre de nuestro Dios sea conocido y exaltado en todos los hogares mexicanos. Les deseamos una muy feliz Navidad, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo siga reinando en nuestros corazones hasta su segunda venida. Les enviamos un fuerte abrazo y nos estaremos viendo el próximo año si Dios nos lo permite. No olviden que tenemos una Biblia para ustedes y sus familias. Pueden visitarnos en la calle de Liverpool, ubicada en la colonia Juárez, número 65. También tenemos otra sucursal en Independencia, número 36, Colonia Centro, en la Ciudad de México. En la ciudad de Tijuana estamos ubicados en Avenida Sexta, General Ricardo Flores Magón, número 8557, esquina Ocampo, zona centro. En Monterrey estamos en la Avenida Francisco y Madero, 527, Oriente, Colonia Centro. Pueden visitarnos en Guadalajara, en la calle Avenida Revolución, 1449, esquina Pedro Catani, Colonia La Loma. En la ciudad de Tapachula estamos ubicados en Avenida Sur, número 60, Colonia 16 de Septiembre. Por supuesto, también pueden adquirir sus Biblias en www.sbm.mx y visitar nuestra página en www.sbm.org.mx, donde podrán encontrar más información sobre qué es la Sociedad Bíblica, sobre nuestros proyectos de traducción, de impacto social y servicio a las iglesias. Nos despedimos de nuestro programa, pero seguimos en línea y seguimos también en nuestras sucursales para atender a todos ustedes con muchísimo gusto. Hasta pronto.